Mis padres me echaron de acción de gracias diciendo, este lugar no es para perdedores. Pero 5 días después, rogaron mi perdón al descubrir que el novio de mi hermana era, este lugar no es para perdedores. Eso fue lo que mi madre me dijo sin rodeos 3 días antes de acción de gracias, como si yo fuera una extraña que no pertenecía a la mesa de mi propia familia. La razón. Mi hermana pequeña iba a traer a su novio a casa para que conociera a todos, y al parecer, mi trabajo de arreglar camiones de 18 ruedas y tener grasa bajo las uñas era demasiado vulgar para la ocasión. Él viene de una familia acomodada, dijo mamá, y Lily quiere que todo salga perfecto. ¿Entiendes, verdad? Yo solo asentí, no discutí, no lloré. No les dije que ya había comprado una bufanda para mamá y un reloj para papá, ni que había reorganizado mis turnos de trabajo para estar allí a tiempo. Simplemente dije, entiendo. Pero 5 días después aparecieron en mi puerta aterrorizados tras descubrir la verdad sobre el novio de Lily y sobre mí. Acababa de llegar a casa de un turno de 12 horas en el taller, con las manos aún manchadas de aceite, cuando decidí llamar a mamá. Quería preguntar a qué hora comenzaría la cena el jueves, si debía llevar mi habitual cazuela de judías verdes, o quizás, finalmente, intentar hacer ese pastel de nueces y bourbon de la vieja receta de la abuela. Pero en cuanto mamá descolgó, supe que algo andaba mal. Aaron, cariño, dijo despacio su voz excesivamente cautelosa, como si estuviera caminando sobre la cuerda floja. Este año las cosas son un poco diferentes. Me quedé inmóvil todavía de pie en el pasillo con las botas a medio quitar. ¿Qué quieres decir?, pregunté. Hubo una pausa en la línea tan larga que pensé que la llamada se había cortado. Bueno, continuó finalmente. Lily trae a su novio a casa por primera vez. Es muy exitoso. Fue a Harvard, trabaja en capital de riesgo, y ella quiere que todo salga perfecto. Me quedé en silencio. Mamá dudó, luego asestó el golpe final. Golpe. Ella está un poco preocupada de que tu presencia pueda sentirse fuera de lugar. Ya sabes, tu trabajo, tu estilo. Mi estilo. Se refería a las camisas de franela, a la cola de caballo, a las manos que por mucho que me frotara, siempre parecían llevar el olor a aceite de motor. Lily solo quiere causar una buena impresión, añadió rápidamente. ¿Entiendes, verdad? Podría haberle dicho que ya le había comprado una bufanda tejida con lana de alpaca importada de Vermont, que había encargado un reloj grabado con «Para papá, gracias por enseñarme a arreglarlo todo». Porque aunque ya no habláramos mucho, yo recordaba. Podría haberle recordado que yo había cubierto el alquiler de Lily aquel año, en que no encontró trabajo sin hacer preguntas. Pero no dije nada de eso. En cambio, cerré los ojos y dije, entiendo. Luego colgué. Me quedé allí en el pasillo de mi pequeña casa, por lo que parecieron horas. El suelo crujía bajo mis pies. Una corriente de aire entraba por las ventanas, que aún no había calafateado. Afuera acababa de empezar a nevar. Entré en la cocina, puse los regalos envueltos sobre la mesa y me senté en silencio. El teléfono no volvió a sonar. La mañana de Acción de Gracias llegó con un suave murmullo de nieve que cubría los tejados y los camiones afuera. El mundo entero se sentía inmóvil, como si contuviera el aliento, pero mi casa estaba más tranquila que nunca. Ni rastro del fútbol en la televisión, ni olor a pavo asado, ni el tintineo de los platos, ni las discusiones sobre cuánto tiempo hornear el pastel. Solo silencio. Me quedé en la cama más de lo habitual mirando el techo. Alrededor de las 9 a.m., finalmente me levanté, me puse una sudadera con capucha y me hice un desayuno sencillo, 2 huevos y tostadas.
La bufanda que compré para mamá seguía en su bolsa de regalo blanca sobre la mesa de la cocina. No la toqué. Alrededor del mediodía, empaqué mi caja de herramientas, conduje por la ciudad y me detuve en casa de la señora Halpern. Era una maestra jubilada a la que había ayudado varias veces antes con su vieja camioneta y su calentador de agua averiado. 2 días antes, me había dejado un mensaje de voz diciendo que el abridor de la puerta de su garaje se había atascado de nuevo. Abrió la puerta, envuelta en un grueso cardigan. Sus ojos se iluminaron como si yo fuera el único visitante que esperaba ese día. ¿Estás trabajando en Acción de Gracias?, preguntó suavemente. Me encogí de hombros. Mejor que estar sentada sin hacer nada. Ella me miró con comprensión y simplemente dijo: el café está en la mesa. Arreglar su abridor de garaje solo tomó 40 minutos. Me quedé un poco más, sin embargo. La ayudé a cargar leña, cambié las pilas de su detector de humo, la escuché hablar de su difunto esposo, quien siempre tallaba el pavo con demasiada gracia. Antes de irme, me entregó una rebanada de pastel de calabaza, envuelta en papel de aluminio. Por si olvidas lo bien que todavía puedes saber el hogar. Conduciendo a casa esa noche, pasé por la calle de mis padres. Todas las luces estaban encendidas en su casa. Podía distinguir figuras a través de la ventana delantera, siluetas sosteniendo copas de vino, el halo dorado de la celebración. No me detuve. De vuelta en mi lugar, encendí un fuego en la pequeña estufa, me acurruqué en una silla y miré el pastel que me dio la señora Halpern. No era el que había comido toda mi vida. No venía con crema batida ni con un comedor lleno de gente, pero estaba caliente y era suficiente. Por primera vez en años, no tenía a nadie a quien impresionar, a nadie a quien decepcionar, solo yo y la tranquilidad. Y extrañamente, no me sentí sola. Me sentí libre. Solía pensar que algo andaba mal conmigo, como si me hubiera perdido un memorándum que todos los demás recibieron sobre cómo encajar. Al crecer nuestra casa, no era rica, pero era ordenada, pulcra, preocupada por la imagen. Mi madre Ellen era del tipo que planchaba las fundas de almohada y servía limonada en vasos de cristal con pajitas a juego. Papá Mark trabajaba en planificación urbana, callado pero orgulloso. Y Lily, mi hermana menor, siempre fue la niña dorada. Nació con rizos suaves, una sonrisa perfecta y un don para la actuación, recitales de baile, concursos de oratoria, presentadora, de noticias de la escuela. Flotaba a través de todo como si estuviera coreografiado. Yo era lo opuesto. Ruidosa cuando se suponía que debía estar callada, terca cuando debería haber sonreído. Mientras Lily iba al baile de graduación en una limusina blanca, yo estaba debajo de mi primer coche, cambiando las pastillas de freno, con una linterna en la boca. Ella fue a la universidad para relaciones públicas. Terminó trabajando un tiempo en la televisión matutina de Denver. Luego regresó a casa cuando eso se desvaneció. Aún así, a los ojos de mis padres, ella brillaba. Cuando dije que quería ir a una escuela de oficios para convertirme en mecánica diésel, mamá frunció los labios como si acabara de decir que me unía a un circo. Aaron, eres demasiado inteligente para eso, dijo. ¿Por qué no algo más respetable? Recuerdo esa palabra, respetable. Surgía mucho. Cuando conseguí mi primer trabajo en un depósito de camiones, papá no me felicitó. Solo preguntó, ¿es seguro eso para una chica? Nadie vino a ver el primer taller que dirigí. Nadie preguntó cuántas certificaciones obtuve, ni cuántos camiones había reconstruido desde el chasis, pero veían los clips de noticias de Lily una y otra vez. Enviaban sus publicaciones de redes sociales por el chat familiar con emojis y corazones. Nunca le guardé rencor por ello en realidad.
Ella simplemente encajaba en el mundo que ellos querían ver. Yo no. Aún así lo intenté. Cada año en el Día de la Madre aparecía con lirios frescos. Arreglaba el cortacésped de papá sin que me lo pidieran. Cuando el apartamento de Lily se inundó el invierno pasado y no pudo pagar el alquiler, le transferí $1,200 y nunca volví a mencionarlo. Y sin embargo, a la primera señal de incomodidad o de vergüenza percibida, me excluyeron. Ni siquiera una conversación ni una defensa, solo ella no quiere que estés allí. No me rompió, pero confirmó algo que sabía desde hacía mucho tiempo. Era familia por nacimiento, no por pertenencia. Así que dejé de esperar un asiento en su mesa y empecé a construir la mía. La gente ve las manchas de aceite en mi mono y asume que esa es toda la historia, pero hay más debajo del capó de lo que cualquiera sabe. Comenzó cuando tenía 22 años. Acababa de terminar mi segundo año trabajando en el depósito, viviendo al día y preguntándome si eso era todo lo que la vida me deparaba. Una noche, mientras reemplazaba un radiador en un viejo Kenworth, la radio del taller estaba reproduciendo un podcast de finanzas nocturno, algo sobre interés compuesto y fondos indexados. No entendí una palabra, pero se me quedó grabado. Más tarde esa semana, me adentré en la biblioteca pública y tomé un libro llamado El camino simple hacia la riqueza. Lo leí de principio a fin en 2 días. Luego leí 5 más. Abrí mi primera cuenta de corretaje a los 23 años con solo $700. Me salté las botas nuevas ese invierno para poner $300 más en un fondo indexado de Vanguard. Al mes siguiente compré una acción de una empresa de transporte con la que había trabajado. Se sintió como reclamar un pedazo del mundo que solía ignorarme. El hábito creció. Empecé a levantarme a las 5:08 a.m. para leer blogs de finanzas antes de mi turno. Rastré dividendos, reinvertí todo. Conseguí trabajos secundarios los fines de semana. No para gastar dinero, sino para invertir. Compré mi casa a los 28 años. Era una ruina, pintura descascarada, tuberías agrietadas, horno roto, pero la arreglé cada centímetro yo misma. Cada dólar que ahorré en contratistas fue directamente a mi cartera. Nunca hablé de ello. No porque me avergonzara, sino porque sabía lo que pasaría en el momento en que salieran los números. La historia eclipsaría quién era yo por cómo me mirarían. Así que mantuve mi patrimonio neto en privado. Ni siquiera mi mejor amiga Jada sabía la cantidad total. Hasta el mes pasado mi cuenta de inversión superó los $1.3 millones. No me hace especial. No soy ostentosa. Todavía compro mis herramientas de segunda mano y uso la misma chaqueta que tenía hace 5 años. Mi camioneta tiene 220,000 millas y no tiene intención de parar. Pero lo que he construido, lo he construido por mi cuenta, en silencio, ladrillo a ladrillo. A veces me pregunto si lo mantuve en secreto por orgullo o por protección, porque si no me respetaban cuando solo era Aaron, la mecánica, no merecían conocer a Aaron, la inversora. Que piensen que soy la perdedora. Nunca han conocido a la mujer detrás de las botas con punta de acero. Habían pasado 5 días desde Acción de Gracias. Estaba en mi garaje, medio debajo de una plataforma reemplazando su motor de arranque, con la grasa cubriendo mis antebrazos, cuando escuché un coche aparcar afuera. Luego puertas cerrándose de golpe. Me limpié las manos con un trapo, salí al frío aire de diciembre y me congelé. Allí, de pie en mi entrada, como fantasmas invocados por la vergüenza, estaban mis padres y Lily. Papá parecía rígido con su abrigo planchado. Mamá sostenía una lata de magdalenas de arándano como si fuera un tratado de paz. Y Lily parecía furiosa. «Aaron», llamó mamá con voz excesivamente alegre.
Pensamos en pasar, ya sabes, para ver cómo estabas. Me crucé de brazos y me apoyé en el marco de la puerta del garaje. Ver cómo estoy después de echarme de acción de gracias. Lily dio un paso adelante con los ojos encendidos. Debiste habérmelo dicho, Aaron. Parpadeé. Decirte que Evan solía trabajar para ti. La miré atónita. Evan, su novio, al que no me permitieron conocer, porque yo era demasiado obrera. No supe que era el mismo Evan hasta ayer, espetó. Volvió a cenar. Se me rompió el esmalte de uñas y bromeé con que era por pelar etiquetas de envío, y él se rió y dijo, nunca sobrevivirías a un turno con tu hermana. Mi pecho se oprimió. Nos lo contó todo, continuó con los brazos cruzados. Sobre cómo le diste su primera oportunidad real en el taller. Cómo lo entrenaste desde cero. Cómo evitaste que tu jefe lo despidiera después de que destrozara el eje de ese cliente. Dijo que ni siquiera tendría una carrera sin ti. El rostro de mamá estaba pálido ahora. Papá se frotó la nuca. Luego Lily dijo con la voz temblorosa. Nos contó sobre tus inversiones, sobre cómo le enseñaste la diferencia entre apostar en acciones meme y construir riqueza a largo plazo. Cómo le mostraste tus hojas de cálculo, Aaron. Ahora estaba gritando. Dijo, tienes más de $1 millón guardados y nunca nos lo dijiste a ninguno de nosotros. Dejé que el silencio flotara en el aire como la niebla del humo del motor. No. Dije finalmente. No lo hice. Mamá dio un paso adelante con la voz pequeña. No teníamos idea, cariño. La miré a ella, luego a Lily. Habría importado. Me habrían invitado si Evan no hubiera dicho nada. No respondieron. Papá se aclaró la garganta. No se trata del dinero, Aaron. No, me reí. Los ojos de Lily brillaron no con lágrimas, sino con humillación. Me hiciste quedar como una estúpida delante de él. Eso dolió más de lo que esperaba. Yo no te hice hacer nada, dije tajantemente. Tú elegiste avergonzarte de mí antes de conocerme. Mamá miró la lata que tenía en las manos, luego volvió a levantar la vista. Vinimos a disculparnos y queríamos hablar. Miró nerviosamente a Lily. Evan va a empezar un negocio, algo con distribución de autopartes. Él cree que ustedes dos deberían reunirse de nuevo. Quizás trabajar juntos, combinar sus fortalezas. Ahí estaba, el cambio, la verdadera razón. No culpa, no amor, oportunidad. Exhalé bruscamente y volví al garaje. Viniste a disculparte, dije, pero trajiste una propuesta. El rostro de Lily se endureció. Se llama construir algo, Aaron. Tú deberías entender eso. Lo entiendo, dije. Por eso lo construí sin ti. Luego me di la vuelta, entré y los dejé de pie en el frío. No dormí mucho esa noche. Incluso después de que se fueron, la tensión permanecía en el aire como caucho quemado. Me senté en la mesa de mi cocina, la lata de magdalenas de arándano intacta. Afuera la escarcha comenzaba a acumularse en las ventanas. Alrededor de las 10:00 a.m. de la mañana siguiente, mi teléfono vibró. Lily. Casi lo dejé sonar, pero la curiosidad ganó. Hola, dijo suavemente cuando respondí. Mira, lo de ayer fue un desastre, pero quiero empezar de nuevo. Me quedé en silencio. Hablé con Evan, continuó. Y él realmente cree que esta idea de negocio podría funcionar contigo a bordo. Por mi dinero, dije secamente. Por tu experiencia, corrigió rápidamente. Y claro, está bien, el capital también ayuda. Pero él te respeta, Aaron. Él ve lo que nosotros, lo que yo no vi. Hubo una pausa. Sé que nunca hemos sido cercanas, dijo. Pero quizás esta es una oportunidad para cambiar eso, para construir algo como hermanas. Algo dentro de mí se tensó. Durante años había deseado que Lily me viera no como el desordenado rastro de grasa y decepción, sino como alguien con valor.
y ahora me ofrecía inclusión. Un asiento en la mesa del que me habían excluido, pero solo ahora. Solo después de que la verdad saliera a la luz. Lily, dije lentamente, ¿sabes siquiera lo que hago cada día? Ella dudó. Arreglas camiones. Diagnostico fallas eléctricas en vehículos que pesan más de 10 toneladas. Recalibro sistemas de emisiones diésel. Dirijo un equipo de 7. Y todavía me meto debajo de las plataformas cuando es necesario. Silencio. He construido algo. Continué con la voz baja. No solo una cartera, una vida, un negocio, un hogar. Lo sé, susurró. Por eso esto importa. Me quedé junto a la ventana mirando el jardín cubierto de nieve. Si hubiera dicho que sí ayer antes de que supieras lo de Evan antes del dinero, habría sido bienvenida en acción de gracias. No, admitió. Me avergoncé. Y ahora, no respondió. Que quede claro, dije con voz más cortante. No me interesa comprar mi aceptación. Si quieres reconstruir algo real conmigo, no comenzará con un acuerdo comercial. Aaron, dijo frustrada, no tires una oportunidad por orgullo. Esto no es orgullo, respondí. Estos son límites. Luego colgué la llamada. Durante mucho tiempo permanecí en la quietud, escuchando el zumbido de la vieja nevera y el crujido del horno que volvía a calentarse. No estaba enojada, ni siquiera estaba triste ya. Simplemente estaba acabada, y eso de alguna manera se sentía como paz. 2 días después de la llamada de Lily, mamá y papá aparecieron de nuevo. Sin previo aviso, solo el crujido de los neumáticos sobre la nieve y el sonido de los nudillos en mi puerta principal. Abrí lentamente, limpiándome la grasa de las manos con un trapo de taller. Mamá estaba abrigada con su abrigo de lana rojo. Papá tenía las manos en los bolsillos de su chaqueta, balanceándose sobre sus talones, como si no quisiera estar allí. «Hola, cariño», dijo mamá suavemente. «¿Podemos pasar?» Los dejé entrar. No porque estuviera lista, sino porque finalmente estaba lista para terminarlo. Nos sentamos en la sala de estar. El mismo viejo sofá, la misma lámpara con la pantalla torcida. La bufanda que le compré seguía en su bolsa de regalos sin tocar sobre la mesa. Ella la notó, pero no dijo nada. «Quiero empezar de nuevo», dijo. «Cometimos un error, Aaron. Uno grande». «Sí», respondí en voz baja. «Lo hicieron». Papá se aclaró la garganta. «Nos equivocamos al excluirte. No quisimos hacerte daño». «¿No quisieron?», pregunté mirándolo a los ojos. Me dijeron que acción de gracias no era para perdedores. Simplemente no pensaron que me resistiría. Bajaron la mirada. «Quiero ser clara», dije. «No estoy aquí para discutir. No estoy aquí para ser convencida». Mamá levantó la vista. «No estamos aquí por dinero. Lo juro». «Entonces, ¿por qué ahora?», interrumpí. «¿Por qué solo después de que se enteraron de lo que he construido?» Papá intervino. «No lo sabíamos, Aaron. No lo entendíamos». «¿Y si Evan nunca hubiera dicho una palabra?», pregunté. «¿Estarían sentados aquí?» Silencio. Me incliné hacia adelante, mi voz firme. No me avergüenzo de mi trabajo. Nunca lo he estado. Lo único que lamento es haber dejado que su silencio me encogiera durante tanto tiempo. Los ojos de mamá brillaron. Estábamos tratando de proteger el momento de Lily. No quisimos borrar el tuyo. «Pero lo hicieron», dije. «Y he pasado años perdonando y esperando ser suficiente para ustedes». Los miré a ambos. Aquí es donde termina. Ambos se quedaron inmóviles. «No los estoy cortando», añadí. «Pero he terminado de rogar por pertenecer. He terminado de actuar para tener un lugar en la mesa». Papá suspiró pesadamente. «Entonces, ¿qué pasa ahora?» Me puse de pie, caminé hacia la puerta y la abrí lentamente. «Lo que pasa ahora», dije, «es que ustedes deciden si pueden amarme por quien soy
no por quien desearon que fuera, pero lo hacen desde el otro lado de esta puerta. Mamá se puso de pie, pero no se movió. Le temblaba la boca como si quisiera decir algo, pero no supiera cómo. No llené el silencio por ella. Por una vez dejé que hablara. Y después de un largo momento, salieron. Cerré la puerta suavemente detrás de ellos, no por enojo, sino por claridad. Ha pasado casi un año desde que esa puerta se cerró. No he sabido mucho de mis padres desde entonces. Algunos mensajes de texto por las fiestas, una tarjeta de cumpleaños solo con una firma sin mensaje. Lily llamó una vez, un mes después. Dijo que Evan había dejado la startup. Dijo que no estaba segura de qué hacer a continuación. Le deseé lo mejor, lo dije en serio, pero no la invité a entrar de nuevo. No estaba enojada. Ya no. Simplemente estaba libre. En los meses que siguieron, algo sorprendente sucedió. La gente empezó a encontrarme. No los que me habían ignorado antes, sino gente nueva, gente real. Mujeres jóvenes de mi antigua escuela de oficios se pusieron en contacto preguntando cómo había construido mi cartera. Un centro comunitario local me invitó a hablar en un taller de educación financiera. Empecé a decir que sí, no porque necesitara validación, sino porque finalmente tenía algo. Quería dar pruebas de que no necesitas ser pulida para ser poderosa, que puedes construir riqueza con una llave inglesa en la mano y aceite de motor bajo las uñas. Un día después de una sesión en el garaje comunitario, encontré una nota debajo de mi parabrisas. Decía: gracias por mostrarme que el valor no es algo que necesitas demostrar, es algo que llevas contigo. Me senté en mi camión durante mucho tiempo sosteniendo esa nota. Más tarde esa noche, me paré en mi patio trasero, observando cómo los manzanos que planté comenzaban a brotar. Siempre quise un patio así. No grande, no elegante, solo mío. El tipo de espacio donde las cosas podían crecer honestamente. Jada, mi mejor amiga desde siempre, llegó en su destartalado jeep con 2 cafés y una pila de donas. ¿Trabajando de nuevo?, bromeó. Siempre, sonreí quitándome el aserrín de las mangas. Nos sentamos en el porche bebiendo café mientras el sol se ponía abajo, detrás de los tejados. ¿Alguna vez piensas en volver?, preguntó suavemente. No tuve que preguntar a qué se refería. No, dije. No a menos que me vean sin el $1.000.000. Ella asintió. Probablemente no lo harán. Lo sé. La miré a ella, a esta persona que nunca me hizo sentir pequeña, que me vio con mono y botas con punta de acero, y pensó: eso es fuerza, no, eso es fracaso. ¿Sabes qué?, dije sonriendo. Finalmente siento que ya no estoy tratando de arreglar el motor equivocado. Heida se rió lanzándome un trozo de dona. Esa es la forma más mecánica que he oído decir a alguien: encontré la paz. Pero no se equivocaba. Ya no los estaba arreglando a ellos. Me estaba construyendo a mí. No la versión que mis padres querían ni la que Lily podía presumir, sino la que podía dormir tranquila por la noche. La que elegía la integridad antes que la invitación. Mientras las estrellas parpadeaban en el cielo, susurré algo que no me había atrevido a decir en voz alta hasta ese momento: no soy una perdedora. Y esta vez nadie necesitaba decirme lo contrario.